Muy buenas tardes, profesor Camilo y compañeros. Espero se encuentren muy bien. Bueno, a través de esta presentación, pues buscamos explicar y profundizar los conceptos de ley de Ohm, circuitos resistivos, también lo que es leyes de Kirchhoff y circuitos RC, pues profundizando también con ejercicios y ejemplos para que pues el tema sea un poco más claro. Entonces, pues con la temática van a haber ejemplos, que es circuito en serie, paralelo, ejemplos de lo que es la ley de nodos y mallas, y pues en el circuito RC, fundamentos, ecuaciones básicas, qué es carga y qué es descarga, también con su correspondiente ejemplo. Bueno, entonces vamos a hablar de la ley de Ohm. La ley de Ohm es la relación entre corriente, voltaje y resistencia, que esta se expresa por la ley de Ohm. La fórmula de la ley de Ohm es igual que el voltaje es igual a la resistencia por la corriente, despejando la resistencia es igual a voltaje sobre corriente y despejando corriente, corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Bueno, vamos a realizar la definición sobre corriente. El término corriente eléctrica o es el flujo de neto de carga a través de la sección de un conductor por unidad de tiempo, es decir, es el movimiento de las partículas cargadas positiva o negativamente a través de un conducto como un cable y a este se le conoce como corriente. Su unidad de medida va en amperios. Respecto a la definición del voltaje o diferencia potencial, esta es la presión que ejerce una fuente de suministro de energía eléctrica o fuerza electromotriz sobre las cargas eléctricas o electrones de un circuito eléctrico cerrado para que se establezca un flujo de una corriente eléctrica. En pocas palabras, el voltaje es la electricidad que pasa por un cuerpo a otro. Por eso comúnmente se le denomina voltaje y su unidad de medida va en voltios. Bueno, entonces para expresar la ley de Ohm tenemos el primer ejemplo. En el primer ejemplo tenemos un circuito en el que tenemos la corriente total, tenemos la resistencia total, pero tenemos que hallar el voltaje. Entonces, como la ley de Ohm nos dice que el voltaje es igual a la resistencia por la corriente, entonces tenemos que de una resistencia de 10 ohmios y una corriente de 4 amperios, haciendo la operación, nos da que tenemos una fuente de voltaje de 40 voltios. En el segundo ejemplo, vemos que tenemos una fuente de voltaje de 60 voltios, una resistencia de 20 ohmios y nos pide hallar la corriente total. Entonces, como la corriente es igual a voltaje sobre resistencia, entonces simplemente reemplazamos 60 voltios sobre 20 ohmios es igual a 3 amperios. En el ejemplo 3, tenemos 11 voltios, tenemos la corriente total, que es de 5 amperios, pero necesitamos hallar el valor de la resistencia total. Entonces, para ello tenemos la fórmula de la ley de Ohm que dice que resistencia es igual a voltios sobre corriente. Tenemos 11 voltios sobre 5 amperios es igual a ohmios. Bueno, vamos a hablar sobre qué son los circuitos resistivos. Un circuito resistivo es un circuito que contiene solo resistencias, fuentes de voltaje y corriente. Básicamente, los circuitos eléctricos son elementos conectados entre sí para formar una trayectoria por la cual circula una corriente eléctrica conectados por medio de cables conductores a través de los cuales circula una carga. Básicamente existen varios tipos de circuitos resistivos y se clasifican por tres categorías. Antes de continuar con esta clasificación, debemos recordar qué es la resistencia eléctrica equivalente. La resistencia eléctrica equivalente simplemente es una sola resistencia que sustituye a las otras para facilitarnos los cálculos. Esto es un artificio matemático por el medio del cual se consigue estudiar el comportamiento de un circuito mediante otro más sencillo con una sola resistencia. Vamos a hablar primero sobre el circuito en serie. Son todos aquellos en los que las resistencias se colocan una detrás de la otra de tal forma que el tipo de conexión de entre cada resistencia se conecta con el principio de la siguiente. En este tipo de conexión todos los receptores son recorridos por la misma corriente, mientras que el voltaje total es distinto en todas las resistencias que componen al circuito. De manera similar, la resistencia equivalente en un circuito eléctrico en serie es la sumatoria de los valores de cada una de las resistencias que lo integran. Y si a continuación vamos a realizar unos ejemplos para poder calcular lo que es el voltaje total, la corriente y la resistencia equivalente en un circuito.
En el ejemplo del circuito en serie, pues tenemos que la resistencia total es igual a la suma de las resistencias, de cuántas n resistencias existan. Entonces, como tenemos en este circuito una fuente de voltaje 9 voltios y tres resistencias de 10 ohmios cada una, pues vamos a hallar qué corriente pasa por ese circuito. Entonces, haciendo uso de la ley de Ohm que nos dice que voltaje es igual a resistencia por corriente, despejamos corriente y tenemos que corriente es igual a voltaje sobre resistencia. em, Luego operamos que 9 voltios sobre 30 ohmios es igual a 0,30 amperios. Esa sería la corriente total del circuito. En los circuitos en serie, la corriente es igual en todos los lugares, pero el voltaje sí es diferente en cada una de las resistencias. Bueno, vamos a analizar otro tipo de circuito, en este caso el circuito paralelo. Se le llama o se le denomina paralelo porque es una conexión de cables en los que las resistencias o terminales de entrada están conectados y coinciden entre sí, como se observa en la siguiente figura. Para el ejemplo del circuito paralelo tenemos dos fórmulas para resolver la resistencia total de un circuito paralelo. La primera fórmula, que es R1 por R2 sobre R1 más R2, se utiliza simplemente cuando hay dos resistencias en paralelo. Pero si hay más de dos, tenemos que utilizar la segunda fórmula. Entonces, como vemos que acá hay cuatro resistencias en paralelo, utilizamos la segunda fórmula y el total nos da 8,76 ohmios. Luego, para hallar la corriente total, como nos damos de cuenta que tenemos voltaje y tenemos resistencia, entonces utilizamos la ley de Ohm, nos dice que corriente es igual a voltaje sobre resistencia, y eso nos da un igual de 11,41 amperios de corriente en todo el circuito. Tenemos que tener presente que en este es totalmente contrario al circuito en serie, en este el voltaje es igual en todos los puntos, pero la corriente es diferente en cada una de las resistencias. Bueno, el siguiente circuito que vamos a analizar es el circuito mixto. Las características que contiene es que en este circuito se combinan las conexiones en serie y en paralelo, básicamente para poder resolver y hallar los valores equivalentes de cada componente. Se recomienda simplificar el circuito a su expresión más simple. Con este ejemplo, pues tenemos un circuito complejo con varias resistencias. Lo primero que vamos a hacer es operar la resistencia 5 con la resistencia 6, que nos da un valor de 8,55 ohmios. Luego operamos la resistencia 2 con la resistencia 5,6, que nos da un resultado de 41,55 ohmios. Luego operamos la resistencia 4 con la resistencia 256, que nos da un resultado de 25,49 ohmios. Luego operamos la resistencia 1 con la resistencia 4256, que nos da un resultado de 75,49 ohmios. Luego operamos la resistencia 3 con la resistencia 1426 y eso nos da un resultado de 15,81 ohmios. Así hemos reducido el circuito a su mínima expresión y podríamos calcular directamente la corriente total del circuito. Entonces, teniendo que corriente es igual a voltaje sobre resistencia, tenemos 200 voltios de voltaje y 15,81 ohmios de resistencia, y eso nos da un igual de 12,65 amperios, que sería la corriente de ese circuito. Bueno, en estos momentos vamos a profundizar el tema de leyes de Kirchhoff. Inicialmente, pues, esta es una ley que está fundamentada en la conservación de la energía y pues nos permite analizar varias variables en los circuitos eléctricos específicamente. Entonces, un concepto importante a tener en cuenta es el tema de nodo, pues teniendo en cuenta que un nodo es un punto donde se cruzan dos o más elementos de un circuito. Hablemos de resistencias, capacitores, inductores, corriente, voltaje, entre otros. Entonces, en sí, pues, si vamos a hablar de la primera ley, la ley de nodos, dice que pues la suma de las corrientes que ingresan al nodo del circuito debe ser igual a la suma de todas las corrientes que se expulsan del nodo directamente. Entonces, si observamos en sí la gráfica, como se observa en la imagen, al nodo llegan pues dos corrientes de diferentes partes del circuito y pues de él salen otras dos, por lo cual pues teniendo en cuenta la definición de la ley, podemos expresarlo de la siguiente manera, como podrán verificar, nodo es igual a la corriente 2 más la corriente 3 menos la corriente 1 menos la corriente 4, que tiene que dar un valor de 0.
Entonces, verificando, pues, aclarando este ejemplo, pues es común que se generen nodos de corriente. Entonces, como les indicábamos, pues un nodo es el punto del circuito donde se unen más de una terminal de un componente eléctrico. Entonces, pues estamos verificando, pues en la gráfica, en la figura, se puede observar el más básico de los circuitos de corriente continua que contiene exactamente dos nodos, uno y dos. Entonces, este ejemplo, pues se trata de dos resistores de 1 kilo ohmio en la resistencia uno y 2 conectados sobre una misma batería. La batería exactamente, pues conserva un voltaje fijo, a pesar de que la carga impuesta por los dos resistores, a pesar de la carga impuesta por los dos resistores. Eso significa que en sí, pues cada resistor tiene aplicada una tensión de 9 voltios sobre él. Entonces, pues podemos ver en la ecuación que la corriente, bueno, igual al voltaje sobre la resistencia es exactamente igual a 9 miliamperios. Entonces, pues podemos asegurar que cada resistor, viendo pues en la gráfica, va a tomar una corriente de 9 miliamperios de la batería o que entre ambos van a tomar 18 miliamperios de la batería. También podemos decir que podríamos decir que desde la batería sale un conductor por el que circulan 18 miliamperios y que al llegar al nodo 1 se divide en una corriente de 9 miliamperios que circula por cada resistor. De modo que en el momento en que tocan el nodo 2 se vuelven a unir para retornar a la batería con un valor de 18 miliamperios. Entonces, es decir, que al final en el nodo 1 podemos decir que, bueno, la corriente 1 es igual a la corriente 2 más la corriente 3 y reemplazando estos valores, pues nos damos de cuenta de que la corriente total, bueno, en sí, 18 miliamperios es igual a los 9 miliamperios más los otros 9 miliamperios y que en el nodo 2 exactamente es igual, solo que en la corriente 4 va a ser igual a la corriente 2 y la corriente 3. Entonces, pues es obvio que las corrientes 1 y 4 son iguales porque lo que sale de la batería debe ser igual a lo que ingresa. Bueno, yo voy a hablar de la segunda ley de Kirchhoff, la ley de circuitos. Esta ley habla de que la suma algebraica de las diferencias de potencial eléctrico en un circuito cerrado igual a cero, lo que se expresa matemáticamente en que la suma de los voltajes de un bucle cerrado es igual a cero. Toca tener en cuenta las polaridades de las fuentes, ya que no es lo mismo negativo positivo, positivo negativo. Bueno, acá vemos un ejemplo de la segunda ley. Nos piden calcular Bx y By. Aplicando la segunda ley de Kirchhoff, podemos ver la suma de las diferencias de potenciales tiene que ser igual a cero, por lo cual planteamos la fórmula de la suma de los voltajes igual a cero y en la fórmula despejamos tanto Bx como By. Podemos observar que Bx es igual a 3 y By igual a 1. Para el despeje de estas diferencias de potencial toca tener en cuenta que las diferentes mallas que rodean a este circuito. Bueno, en el siguiente vamos a ver un ejemplo de la ley de Kirchhoff y los pasos para poder resolverlo. Lo primero es que hay que determinar la polaridad de la fuente. En este caso es dada por la imagen. Se puede ver que la pila, el positivo y el negativo. Segundo, toca asignar las intensidades y sus sentidos en los nodos. Por lo general, toca asignar los sentidos de los nodos porque a veces los ejercicios no nos la dan. Así que para asignar los sentidos, toca basarnos en la primera ley. Tercero, asignar mallas y su sentido horario. Pues toca asignar el modo en que van las mallas. Por lo general va en sentido horario, como se puede observar en la figura. Cuarto, aplicar la primera ley. Y quinto, aplicar la segunda ley. Bueno, aplicando el cuarto y quinto paso, podemos ver que la suma de los voltajes, que es el voltaje de la fuente y el voltaje de la resistencia, es igual a cero. Y aplicando la primera ley de las corrientes, vemos que teniendo en cuenta las corrientes A y B con el voltaje de 10 voltios deben ser igual a cero. Bueno, ya teniendo dos incógnitas que son las corrientes A y B, lo que se procede a hacer una igualación para poder despejar ya sea IB o IA. En el ejemplo se puede observar que se despeja es IB y se obtiene un valor de menos 0,5 amperios. Posterior a esto se reemplaza en la fórmula original IB para poder despejar finalmente
la corriente A, que es igual a 0,5 amperios, y que si se suman las dos da la primera ley de Kirchhoff, que es igual a cero, la suma de las corrientes. Bueno, finalmente, con el tema de los circuitos RC, pues estos son circuitos que están compuestos por un resistor y un capacitor principalmente. Encontramos otras variables como la fuente y el interruptor. Entonces, una característica importante es que la corriente en un circuito no siempre es estable, en este caso para los circuitos RC, ya que, por ejemplo, una vez cargado el capacitor no va a fluir más corriente. Y una vez que cerramos el capacitor, la corriente va a ir creciendo hasta que el capacitor alcance su capacidad máxima. Bueno, circuitos RC. Este también nos hace referencia a la segunda ley de Kirchhoff que ya mencionaban mis compañeros, ya que establece las diferencias de potencial y nos sirve para determinar la corriente máxima del circuito cuando se cierra el interruptor. Una vez fluye la corriente y en presencia del capacitor, este se va a empezar a cargar hasta alcanzar su carga máxima. Bueno, la ecuación sí importante del circuito la definimos como principalmente la corriente, que es igual al diferencial de carga sobre el diferencial de tiempo. Aplicando propiedades matemáticas, despejamos y nos va a quedar una igualdad, donde en el lado izquierdo de la igualdad tendemos a tener la expresión que nos representa la carga, y al lado derecho la diferencia de tiempo y la constante RC, que se determina también como tau. Posteriormente a eso integramos las dos igualdades, la primera de 0 a Q máxima, la segunda de 0 a T. Una vez integrada, pues tenemos el logaritmo natural de esa expresión y lo que vamos a hacer es aplicar Euler para que nos dé una función exponencial. De ahí hallamos también tau, que es la constante de tiempo. Y en función del tiempo, la obtenemos derivando la función anterior. Aquí es importante tener en cuenta que el signo que tiene Euler, tau, representa en qué sentido va a ir la corriente, si va a crecer o va a decrecer hasta llegar a cero. Bueno, aquí tenemos una gráfica que nos determina, pues, lo primero, carga versus tiempo. Entonces, como podemos ver, la corriente va a ir fluyendo hasta que el capacitor ocupe su máxima capacidad y la corriente va a llegar a un punto, en este caso lo vemos en la gráfica determinado como C por E, que va a ser el punto máximo de carga. Y lo mismo para el proceso de descarga. Una vez llega al punto máximo de carga, la corriente en el capacitor va a empezar a liberarse hasta que se le acabe todo el flujo de corriente y llegue a cero. Para finalizar, vamos a hacer un ejemplo. El primero es de carga de un capacitor. Entonces nos dan unos datos y lo que nos piden es encontrar la constante de tiempo, la carga máxima del capacitor, la corriente máxima en el circuito y la carga y la corriente como funciones del tiempo. Entonces, en este caso, como ya tenemos los datos, entonces simplemente tau es igual a R por C, que nos da 4 segundos. Esa va a ser nuestra constante de tiempo. Posterior a eso, para hallar nuestra carga máxima, simplemente es multiplicar la capacitancia por el diferencial de potencial y nos da 6 microcoulombs. Para hallar la corriente máxima del circuito, simplemente dividimos el diferencial de carga sobre la resistencia y nos da 15 microamperios. Y la carga y la corriente en función del tiempo simplemente es aplicar la función exponencial y nos va a dar el resultado que podemos observar en pantalla. Para la descarga de un capacitor simplemente es aplicar la derivada de la carga en función del tiempo, y como nos piden que hallemos después de cuántas constantes de tiempo la carga del capacitor es un cuarto de su valor inicial, aplicamos un cuarto a esa misma función y aplicamos la ley de los logaritmos que nos va a dar una función exponencial. En este caso vemos que nos va a dar menos logaritmo de 4 sobre igual a menos 2t sobre RC, y esto nos va a dar que la constante de tiempo después de un cuarto de su carga inicial va a ser de 0,693 tau. Bueno, muchas gracias. Esperamos a que esta información sea de gran aporte para ustedes, para el buen desarrollo del curso de física electrónica.